Estamos en Hoja de Ruta, martes 28 de enero. La Corporación Taita Leonidas en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Esta es la entrega número 5. Nuestro tema, la pobreza, un enfoque desde el aporte del pensamiento de Leonidas Proaño. Tenemos, como siempre, para hablar entre lo sacro y lo profano, a Manuel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias otra vez por estar aquí. Y ahora gracias además por estar con un grato amigo que es Mario Mullo, que le conozco toda la vida y fue mi asesor desde la época de la Acción Católica, desde la GEG. Pues cuando llegaremos, 13 años, 14 años. ¿Sí, no? Uy, más creo. Desde los... Sí, 13 Estaba en el años. Mejía, Así es. Desde ahí nos conocemos con Mario Mullo, es decir, bastante tiempo. Estamos en un programa especial precisamente porque se conmemora el 110 años del natalicio de Monseñor Proaño. Y como se ha presentado nuestro invitado de esta tarde, don Mario Mullo Sandoval. ¿Usted conoció a Proaño, vivió la pobreza con él? Sí, yo conocí a Monseñor Proaño desde que fui seminarista del Seminario Mayor. O sea, desde unos 18, 19 años ya conocíamos, en primer lugar,
su nombre, su obra y su trabajo cuando empezaba en Riobamba a ser el obispo de los indios. Entonces, él siempre fue un referente mientras estuvimos en el seminario mayor para algunos seminaristas que desde esos años le seguíamos y no éramos de la diócesis de Riobamba, sino de diferentes diócesis del Ecuador. Pero íbamos a las invitaciones que nos hacíamos otro año e íbamos también a algunos eventos que se realizaban en Riobamba, en la diócesis de Riobamba. Esto nos ligó y la ligación más fuerte venía a ser cuando apoya la organización del movimiento indígena. Nuestro productor, don José Zambrano Brito, nos ha dado, y juntos más bien hemos hecho este programa dedicado a la pobreza. Pero claro, es un problema absolutamente gordo, vastísimo, es mucha tela que cortar, como se diría. Pobre de solemnidad, se decía antes, declarado pobre para que pueda recibir una ayuda social. La beneficencia del Estado y de las personas ricas en favor de quienes menos tienen. Y después inclusive se ha utilizado esta muletilla de ser la voz de los que no tienen voz. La pobreza en nuestras sociedades ecuatorianas. Yo tengo que hablar de algunas cosas. No sé, Manuel, ¿tú cómo enfocas este tema de la pobreza? Nosotros nos formamos desde criaturas en el tema. Yo me acuerdo muy cercano con Proaño, después en la GEI con Gustavo Gutiérrez, Mario Mullo. Había un grupo importante de curas, los grupos Reflexión, al que nosotros asistíamos, ¿no? Éramos invitados de piedra, pero éramos invitados porque participábamos, me acuerdo, de todos los curas de la época, ¿no? Y claro, y la concepción que se tenía de la pobreza era otra, ¿no? No es la concepción esta dolosa, maniquea que se ha hecho, que como que los pobres van al cielo y pobrecitos, y hay que seguir manejando el tema de la caridad como concepto. Yo me acuerdo desde los conceptos de Paulo Freire, Proaño y Gustavo Gutiérrez, ¿no? Los cristianos luchamos por erradicar la pobreza, no por hacer de la pobreza un tema de santidad, ¿no? O sea, el tema para los cristianos que estamos en un proceso de cambio y transformación era luchar contra la pobreza, luchar contra la opresión, no legitimar la pobreza y las formas de dominación. Eso era, yo creo que era el cambio trascendental y fundamental de esta teología latinoamericana, de esta teología de la liberación. Era ser consecuentes con la historia, ayudar a transformar un mundo de injusticia construyendo otro tipo de sociedad. Esa era nuestra utopía como cristianos que luchamos y que seguimos luchando muchos de otros por una transformación, que era la lógica. Yo me acuerdo de Helder Cámara, que cuando Helder decía que cuando él se preocupaba por los pobres, le decían comunista, ¿no? O sea, El obispo claro, rojo. El obispo rojo. Claro, no era el tema, porque él decía el círculo de la pobreza, él ubicaba el círculo de la pobreza en la lógica del capital. Era muy fácil, ¿no? Él decía que alrededor de las callampas la gente defecaba y se criaba un pez. Entonces, que la única solución que había en el mundo del capital era canalizar todas las excretas de los barrios ricos hacia las callampas. No había otra solución. O sea, es la única solución que decía Helder Cámara. Entonces yo creo que nuestra concepción del mundo que nos hacía, que nos hace, que es los que todavía creemos en ciertas cosas, ese concepto de profético, ¿no? Luchar por el cambio, por la transformación, luchando contra toda forma de ignominia y de pobreza contra los seres humanos. Monseñor Proaño encuentra un concepto, una conceptualización de pobreza bastante diferente para él. En su libro, Creo en el hombre y la comunidad, va a llamar esa pobreza y él va a dar gracias a Dios por ser pobre. ¿Qué les enseñaban en el seminario como esta virtud de la pobreza? En ese tiempo, el seminario estaba a cargo de los lazaristas. Lazaristas, sí. ¿Cuál era el concepto de pobreza? El mismo concepto que utilizaba San Vicente de Paúl. Justamente, porque los lazaristas que en su congregación y en otros países, otros lugares, eran la congregación de la misión, nacieron en Francia, junto con las hermanas de la caridad. Entonces, cuando San Vicente de Paúl funda
la congregación de la misión, los hombres para los quehaceres y preocupación por los pobres de París y luego del mundo, de otros lugares, y las hermanas de la caridad justamente para las mujeres y para los hospitales, para atender a los enfermos. Esta congregación de la misión viene al Ecuador justamente traídos por Monseñor Schumacher, Pedro Schumacher. Monseñor Pedro Schumacher es de la Congregación de la Misión. Es de la Congregación de la Es de la Congregación y fue obispo de Puerto Viejo luego. Sí. Pero él viene en el grupo de los misioneros. O sea que vinieron más bien traídos aquí le hacen obispo. Por sí. García Moreno. Claro. En el concepto que yo he revisado de San Vicente de Paúl está un concepto interesantísimo de pobreza. Pobreza será aquel que no es capaz de servir, o sea, que no es capaz de ayudar. Ya. Que está cerrado en sí mismo, un concepto que hay que decir es un concepto muy contemporáneo por el caso. Monseñor Proaño, en su familia de la que estamos hablando, pues va a hablar de esta pobreza como una libertad para poder compartir, para poder descubrir y para poder efectivamente llegar al otro. Efectivamente, como usted decía hace un momento, en el libro de Creo en el hombre y la comunidad, cuando toca el capítulo grande que pone familia, ahí le va haciendo subtítulos, pobreza, trabajo y otros aspectos de la vida humana. Sí, yo también, cuando la primera vez que le leía, le pone la pobreza es un don, dice. Es un don, pero luego explica. Dice un don, pero para decir eso, que la pobreza es un don de Dios y todo eso, tiene que hablarse de una toma de conciencia de esa situación y de las condiciones en que se encuentra la humanidad. Y desde allí partir para salir adelante y afrontar trabajando. Don Mario, nosotros en la Corporación Monseñor Leonidas Taita Leonidas tratamos de recuperar este método que él tenía acerca del análisis de la realidad, encontrar aquello que dignifica, lo hace indigno al ser humano, que sería como la especie del monstruo, y luego tratar de encontrar aquellas características que lo volverían a su dignidad. Más o menos que sería la primera parte de una de las contribuciones importantísimas que tiene Monseñor Proaño. En el caso de enfocarnos como decía Manuel, en la realidad ecuatoriana, en las sociedades ecuatorianas, no sé si es que podemos ver que existe un concepto de pobreza desde digamos así, buscar la sensibilización. O sea, esto es a nivel casi europeo, o sea, que necesitamos sensibilizar a la gente y los pobres son instrumentalizados, Manuel. O sea, presentamos la pobreza, pero mira, cómete la sopita, que hay niños pobres que no comen la sopita. Es bueno que existan niños pobres para que tú puedas aprender a comer la sopita. O sea, la sensibilidad, pero no solamente a ese nivel. Tú encuentras en Europa, en algunos países, toda una serie de exposiciones de fotografías, donde lo que ves es la miseria. O sea, es bueno que uno vaya a los países estos donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades pobres, y encuentras ahí gente paupérrima que es ejemplo para que nosotros podamos sensibilizarnos. La segunda parte, yo creo que es esta de la miseria ya como para sentirse importante. O sea, es bueno que exista el pobre para que tú, con lo poquito que seas en el mundo de los tuertos, el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. O sea, tú menos quieres que haya esos pobres para que tú salgas, para que tú se te vea que eres más importante que ellos. Pero también hay otra cosa que van a hacer, mostrarse pobre para poder conseguir ayuda en proyectos. Tú has visto que en muchas cosas existe una cuestión para el mismo hecho de dar, pues de generar ese sentimiento de lástima para que aparezca ahí un proyecto, unos gringos, perdón por la palabra, unos gringos generosos que vengan a ayudarte. Entonces ahí el mismo pobre se convierte
en un instrumento de sí mismo para conseguir unas pocos, lo que es la raíz del paternalismo. También habría que decir otra cosa, en esto ya de los movimientos católicos habría que precisar, pero también los de carácter de evangélicos. En cuanto a la riqueza como una bendición de Dios, y obviamente la pobreza como el sentido del abandono de Dios. O sea, tú serás pobre porque has pecado, porque no haces lo que Dios te pide, no das en este caso, no das una de las cosas más chistosas que existen, no das el diezmo, ¿no? Y entonces, claro, tú tienes que convertirte a eso. También se podría decir una pobreza en el caso de evitar el comprometerse con la libertad, una capacidad a no pensar. Es mejor vivir de rodillas, como decíamos ya en el otro programa. O sea, hay gente que se ha acostumbrado a vivir en una miseria, a estar sirviendo dentro de esa miseria. ¿Qué piensas tú, Manuel? Hay una cosa que yo aprendí básicamente con Proaño, el tema de eran las famosas comunidades eclesiales de base, había ese comité de derechos humanos de Riobamba, los programas de vivienda que armó Proaño. Yo sí creo, y lo que hicieron los curas amigos que yo te decía, los compañeros del grupo de reflexión, es gente que siempre trataba de ubicar el tema de la dignidad de los seres humanos como concepto, no como... Proaño nunca se puso a regalar cosas, hacían proyectos de desarrollo, buscaban salidas a la crisis, salidas a la pobreza, salidas a la violencia. Yo me acuerdo con el Mario, con alguna gente, el cura Castillo era, ¿no? De Cañar. Uh-huh. Entramos, yo me acuerdo de los primeros movimientos de los cristianos. Yo me acuerdo en Cañar haber participado en algún tema de la lucha de los indios por el tema de la tierra en esa época, en el 71. Haber estado alguna vez en una hacienda donde le alaron del pelo a la india que en Chimborazo, donde eran unos indios, eran unos toditos lacrados porque eran unas haciendas de toros y cosas, pero siempre Proaño peleó por la dignidad y era el concepto. Yo creo por eso tenía todo el valor histórico, el tema de la teología. Yo me acuerdo lo de Gustavo Gutiérrez, o sea, fundamentalmente el tema es luchar por la pobreza y la dignidad de los hombres, porque la pobreza material va generando pobrezas espirituales. Yo sí creo que eso es un tema, yo no creo que Dios esté en la miseria, Dios creo que debe luchar contra la miseria, porque es indignante, hace daño a los seres humanos. Entonces yo sí creo además yo creo que la pobreza es un muy buen negocio. Aquí se han hecho grandes negocios. Yo creo que la misma Iglesia Católica ha hecho un gran negocio. Los políticos han hecho un gran negocio del tema de la muchos que trabajan con proyectos. Yo he escuchado a gente que trabaja en AFNUR en todas estas situaciones, ganando unos sueldos estratosféricos, es decir, que vienen acá a ayudar a estos monos que están en los árboles. Eso he escuchado. Yo mismo trabajé alguna vez con algún europeo que lo que ganaba el europeo ganábamos 15 que éramos de la fundación, ¿no? Y cuando planteamos cambiar las lógicas nos dijeron nones, ¿no? Y como el tipo venía a un país tan pobre y tan marginal del que era el Ecuador, claro, él vivía en la primavera. Entonces, claro, encima le daba tenía un bono porque salía del tercer mundo y se vivía en el cuerpo de él. Claro, yo creo que la pobreza es un delito, ¿no? Don Mario, usted topó un tema muy interesante sobre la concientización del ser pobre, que encontramos fuertemente en Proaño, o sea, de aquel concepto teológico de el Dios Jesucristo que siendo rico, se hace pobre para redimir al que está en el mal y en el pecado. Sí. ¿Usted piensa que existe esta conceptualización de la pobreza en el Ecuador después de Proaño? Bueno, pero quiero topar un aspecto bien importante que se acaba de señalar acá. Proaño nunca trabajó con proyectos, porque alguien que le ofrecía a muchas instituciones de extranjeras, le ofrecían proyectos y proyectos. Él podía haber aceptado, pero nunca aceptó proyectos. De alguna vez se le escapó y dijo, estiércol del diablo. Empleó ese término, estiércol del diablo. Y bueno, ya se propagó esa. Bueno,
Ahora lo otro para entrar en esta cuestión de la concientización. Proaño comenzó a trabajar y tomando en cuenta la pobreza de los indios y su realidad, y eso hemos aprendido quienes seguimos a Proaño. Él comenzó primero a trabajar por la dignidad humana, por los derechos humanos y por construir un hombre y por construir el templo de Dios en cada uno de los indígenas, porque a la crítica que le hacían a él en Riobamba era: ya se destruye la catedral, pues monseñor, usted viene acá y no hace nada por la catedral, y se va a pegar con los indios, y ahí estar. Y monseñor Proaño, la respuesta de él dijo: he venido para construir el templo que lleva cada uno en el interior, cada indígena, primero construir ese templo, y luego lo haremos. Entonces, y él demostraba, porque el desarrollo humano para él era lo básico, fundamental. Por eso funda las escuelas radiofónicas, pues, que tenía radiecitos en todas las comunidades del Chimborazo para alfabetizar, y tenía los centros de alfabetización. Entonces, para él la educación era fundamental. Entonces comienza a construirle al hombre, como se emplea ahora prácticamente, el desarrollo humano. Es que yo pienso que todos estos esquemas nuestros de trabajos y de la pobreza que se siguen acá, no, es pacotilla, como decía algún teólogo que pasó, decía, ese trabajo de pacotilla, dice, pero cuando lo profundo es construir el ser humano y ir a fondo, y Proaño iba allá, y entonces cuando comienza su trabajo es para construir al hombre mediante la educación, para de ahí luego pasar a la salud. Entonces sí estaba trabajando, y por eso es que el trabajo de él era todo un proceso, es un proceso. La construcción de la dignidad humana estaría, como usted lo dice, de la mano de la educación. Esto significa que cada ser humano tiene, como nos decía Juanita Males, que a mí se me quedó absolutamente grabado, para que cada uno sea dueño de su propio destino, camine con sus propios pies y piense con su propia cabeza. ¿Es esto verdad? Sí. Eso hacía Proaño, y fundaba las escuelitas radiofónicas en cada comunidad, y ahí organizaba con la gente los programas. Aquí encontramos un poco lo que decía el Mario. Y yo me acuerdo, claro, el tema es lo mismo que era la alfabetización de Paulo Freire, la misma cosa. Claro. Era claro, peleabas por la dignidad humana e ibas peleando por derechos, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho a la vivienda. Monseñor Proaño creó algunas cooperativas de vivienda. Monseñor Proaño creó semanalmente nos reuníamos en la catedral, me acuerdo, en la Comisión de Derechos Humanos, que tenía Monseñor Proaño en Riobamba. O sea, Monseñor Proaño era un permanente luchador por la dignidad humana. En esa lógica, lo que tú decías, o sea, cómo luchar por los seres humanos si no luchas por su dignidad. Alguna vez, yo me acuerdo, tuve alguna reunión con un retractor de Proaño, un obispo que le odiaba a Proaño, todavía vive, pero bueno, no me voy a decir el nombre, porque además Mario Ruiz Navas, y me decía: ¿qué hace Proaño por los indios? Yo hago las Hatun campesinas, me decía, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto. El mayor retractor de Proaño era este señor. Claro, Espérate un minuto. Es por eso que cuando viene Juan Pablo II, no va a Riobamba, sino se queda en la Tacunga. Claro, porque la autoridad y el poder tenía la conferencia episcopal, y Monseñor Mario Ruiz era uno de los presidentes, o vicepresidente de la conferencia episcopal. Entonces, el lugar al que debía ir, y todos señalábamos para que vaya el Papa, Juan Pablo II, era Riobamba. Y bueno, por esto se quedó en la Tacunga. Pero estás hablando de poderes bastante fuertes a nivel de Ecuador. Estás hablando también de una cosa un poco ruin, ¿no? Yo te digo por la cosa esta de aquello que denigra al ser humano, aquello que le quita las posibilidades, aquello que le niega la razón, la posibilidad de pensar. No debes pensar, nosotros estamos pensando. Acostumbrarle a conformarse, a resignarse. O
O sea, unas sociedades creadas así con mínimos, con clases que edifica ídolos y ricos, que hay que decir la verdad, siendo estos son pobres ricos que no justifican los privilegios que gozan. Ahora, y también tienes ahí en la mentalidad del pobre, de aquel que ha sido vejado, que ha sido a quien que se le cohíbe pensar, todo lo demás, pero que el propio pobre después va a pensar él que crecer él va a ser volverse como aquella figura del rico que además lo ha denigrado a él y él va a seguir denigrando a sus hermanos. ¿Qué piensas al respecto? Por eso yo creo que la concepción de la teología de la liberación era esa, ¿no? Crear seres humanos que no se revierte el tema, o sea, no se trata de hacer gente que trepe y se convierta en dominadores y sean igual de sanguinarios o de miserables como los otros, ¿no? Realmente el objetivo era la construcción de esos seres humanos, hijos de Dios, que estén dispuestos a la solidaridad, al amor, al respeto, o sea, construir otro tipo de seres humanos. Por eso es que estos curas, entre ellos Proaño, los curas que yo conocí, eran curas que peleaban realmente por la dignidad de América Latina, por la independencia, por la soberanía, por mejorar las riquezas, porque hay un reparto equitativo de la sociedad, porque nadie se lleve, porque además también era nuestro compromiso, o sea, cómo comprometerse en la historia, cómo evitar que los de siempre se sigan llevando el poder político. Por eso es que Proaño y muchos de estos curas y sacerdotes y obispos en América Latina fueron perseguidos, porque no se sometían a estos poderes omnímodos de privilegios. Era gente que luchaba contra el poder y el privilegio, queriendo construir una sociedad diferente de América Latina. Por eso yo sí creo que, por ejemplo, un papel importante que tuvieron, por ejemplo, el grupo Reflexión contribuyeron a la creación del Ecuacionario Richarimus, o sea, con Monseñor Proaño, o sea, eran curas que entraron a la lucha política, entraron a la organización social, porque el tema del ser cristiano es comprometerte en la historia o ahora. O sea, en concreto, con todo lo que das. Entonces yo me acuerdo, todos los movimientos, todos los curas de América Latina, todo el movimiento el movimiento de los bolivianos de Teoponte, la guerrilla de Teoponte, el chileno, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo creo que eran curas que tenían una visión de compromiso con la historia, que querían cambiar la estructura y el poder político. Fueron perseguidos, obviamente, en gran parte por las conferencias, por el CELAN especialmente. Yo me acuerdo que vino un sacerdote muy interesante, Alfonso Gil, el colombiano. El tipo planteaba eso, el trabajo en las comunidades. Fue perseguido igual por la conferencia episcopal, por el CELAN, perdón, la conferencia episcopal latinoamericana. Después, pues claro, un tipo de la calidad moral y humana de Gustavo Gutiérrez, con el peso que tenía en el mundo, nunca fue perseguido abiertamente. Claro, después el obispo del Perú, creo que Cipriani lo persiguió, un tipo del Opus Dei, pero realmente era gente de un poder y de un carisma y de una autoridad ética que era muy difícil destruirlos. O sea, Manuel, muy difícil ¿cómo es el clero ahorita, el clero joven? ¿O ha quedado el ideal de Proaño como algo que pasó, algo para vivir entre un clero que era, o sea, un clero ya pasado? ¿Usted ha tenido un acercamiento con los clero joven? ¿Se acuerda este clero de que existió Proaño con su aporte? Sí, a raíz de preparar una monografía sobre el Seminario Mayor, recientemente con Monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala, porque nos dio nostalgia ver el Seminario Mayor vacío, un seminario que se hizo para unos 116 seminaristas, y terminó hace unos 3 años tenía 30, 40 y los gastos no se justificaban. Y entonces reunieron y trasladaron a otro lugar. Bueno, y entonces al ver eso tuve la oportunidad de entrevistar así a mayores y a jóvenes y así. Igual también nos partimos los trabajos para hacer unas entrevistas de este tipo. Y me di cuenta y conversábamos a veces que el clero joven no hay un conocimiento siquiera de la obra de Proaño. O sea, ni los mismos de la diócesis, porque con el cambio que hubo de obispo de Monseñor Parilla, se trató no se puede decir tan radicalmente borrar lo hecho, porque no se puede con la palabra y con el poder borrar, sino sus obras
¿Cómo? O sea, se destruyó toda su obra, fundamentalmente esta vocacional. Él tenía ya tenía el proyecto de sacerdotes indígenas y tenía ya un grupito de 5 o 6 ya, y ya preparándose y preparándose. Igual de religiosas. Las religiosas estuvieron en Pucahuayco hasta ahora el centro de Pucahuayco de religiosas, pero ya no surgió. Pero sé que por otro lado, por ahí mismo de Otavalo, sé que hay un grupo que sigue en esa mística. Las hermanas de Guadalupe, Hermanas de Guadalupe. Exactamente. Crear una sociedad de encuentro para superar aquella pobreza, de alguna manera, de el desencuentro, de aquello de el creerte superior, el saber que el ser humano en realidad es un ser necesitado, marcado por la necesidad. De hecho, todo ser humano necesita de la técnica, de una técnica. ¿Qué sería de nosotros sin unos instrumentos? El lenguaje es uno de estos. El ser humano en realidad está marcado por la pobreza. Nosotros como individuos, como parte de una sociedad ecuatoriana, tendríamos que recuperar este concepto de pobreza desde la enseñanza de Proaño, que me parece del compromiso propio de interesarnos por el otro. Pero yo creo que en términos de pobreza, yo creo que la concepción de pobreza era lo de Santa Cruz, ¿no? Se comía bien, había buena comida, caliente la comida y había cuartitos decentes. Vivíamos bien, o sea, Santa Cruz era eso, o sea, no es esa pobreza así de miserables, no. Esa pobreza donde te basta lo que tienes, o sea, donde no aspires a acumular, a poseer cosas. Yo me acuerdo por ahí muy bien Santa Cruz, ¿no? Claro. Él era parte de un cuartito en Santa Cruz, vivíamos yo por ahí. Modestamente. Y todos comíamos y alcanzaba para todos. Yo creo que la pobreza esta pobreza evangélica que se llama, es una pobreza testimonial para vivir en dignidad. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Ese es el ser cristiano, vivir en dignidad, construir dignidades, ¿no? Eso es lo que yo creo. No es llenarse de avalorios, no es vivir a costa de los pobres y mantener este sistema, el capitalismo es un sistema oprobioso, siempre el capitalismo fue negado por la teología, como de esta teología de América Latina siempre fue negada, y vemos que cada vez hay más pobres, hay más indignidad en nuestros países, hay más ricos, hay más ignorancia y más gente brutal, torpe que maneja la política y la economía en estos países, ¿no? Que no les importa nada cómo se está manejando el mundo. Yo creo que hoy es cuando más se necesita realmente recuperar unos Proaños, una iglesia popular como la de los curas de reflexión, me parece, ¿no? Yo quisiera señalar una experiencia última que tuve tocando este tema. Nosotros como movimiento político y Cristianos por la Liberación que trabajábamos en las comunidades, apoyamos con la línea de Proaño, ver, juzgar y actuar y todos estos temas, el desarrollo de una comunidad en Quito, en la provincia de Pichincha, en Nono, en la comunidad de Alaspungo, ¿sí? Y nosotros cuando fuimos, esa gente de ahí vivía en harapos, los ponchos deshilados, una pobreza bárbara. A nosotros que éramos jóvenes, nos dolió eso y dijimos, aquí trabajamos. Bueno, y vimos trabajando. Bueno, y también fuimos a Cayambe, pero en Cayambe tomamos un poco más de contacto con comunidades de ahí y con una comunidad. Pero mi última experiencia es que voy a los 20 años o más, creo, a una comunidad que me invitan a las faldas del Cayambe, y que se llama Pisambilla, de la parroquia de Cangagua. Y veo a la gente. Y comienzo a comparar un retraso tal de la gente, de su situación, con los de Alaspungo, con mi experiencia. Y entonces, los de Alaspungo ya tienen sus lecherías, tienen sus programas de venta de queso, venta de yogur, ya muchos de ellos tienen camioneta, o sea, el trabajo que fue para el desarrollo humano, y acá todavía la gente en la pobreza última. Digo yo, ¿qué pasó? No trabajamos acá. Y una mujercita, le digo, mujercita, ¿qué le pasa a usted? Dice, ¿qué tal? Estoy enferma, dice, con las reumas en las piernas, le digo. Y que mi esposa que estaba al lado le dice,
no tiene un pantaloncito de lana, dice, para que se ponga y evitar estos fríos del páramo, porque es páramo esa comunidad. Dice, no tengo para comprar, dice. Nosotros nos quedamos viendo abiertos la cara y realmente, entonces, a mí se me vino, pero digo, ¿por qué no vine acá también hace unos 10 años y todo eso? A trabajar como nos enseñó Proaño, el desarrollo humano, para elevar el nivel de pobreza. Y acá están olvidados. Pero no hay sacerdotes, no hay ningún sacerdote que esté ahí. Una vez al mes va a esa comunidad. Y yo creo que además ahora encontramos otras pobrezas, otras hilachas, ¿no? Encontrar una persona que solamente tiene una sola idea y piensa que eso es la verdad absoluta. Eso. Bueno, ahora, una de las cosas que me conmovió, y he de decir la verdad, es cuando leí una reseña de un teólogo que hablaba de la muerte de Proaño. Como él decide compartir, y es la palabra que a mí me gustaría destacar de este concepto de pobreza, compartir la suerte de aquellos que no tienen para un tratamiento del cáncer, como se veía, porque claro, en comparación, en el mismo año de ellos, muchos obispos tuvieron también los problemas de algunos de estos que se hicieron tratar en Europa, en clínicas de estos, más él decide morir con una enfermedad de la que va a morir la persona, la mamá, el padre, que no tiene para salir, ni siquiera para un hospital. O sea, compartir la suerte de aquel que menos tiene. Yo creo que ese sentido va hacia aquello que hay que, se puede decir, tratar de cambiar de esto de la pobreza espiritual. No hay ninguna pobreza espiritual. O es pobre o no es pobre, pero una pobreza espiritual lo que le lleva es a un conformismo y a una justificación de la situación y a compartir lo último que se tiene o parte así. Don Mario, yo igual lloraría viendo a un oligarca que teniendo sus cosas no es capaz de donar nada para ayudar, o sea, que solamente vive para su propio eso. Eso creo que es una miseria humana de llanto también, ¿no? Claro. Y peor todavía, si es que la iglesia parecería que no anuncia este Cristo que redime, ¿no? Claro, es que no ha llegado el concilio para muchas comunidades, ni tampoco Medellín en América Latina. Y no hay un cumplimiento de aquellas promesas que se hace para aplicar, ser pobres verdaderamente como Cristo y como Jesús lo quiere. A través de la historia, bueno, se ha ido demostrando cómo se ha seguido el modelo de Jesús, todo eso, pero realmente es un desafío para este tema delicado y real, que ser pobre verdaderamente y compartir con los demás. Así que eso queremos nosotros también, compartir Café Francesca, que es café puro de INTA, y lo hemos degustado aquí, esperemos seguirlo degustando. Es un café que sostiene muchas mujeres trabajadoras de allá. Es una problemática también. Nuestra sociedad sigue teniendo problemas, necesitan de recursos. Café Francesca va a recoger toda esa producción realizada por las mujeres de la zona de INTA. Sabes, Manuel, yo quería compartir 3 cosas. Bueno, esto, no sé. Hay 3 recursos importantes y fundamentales, diría yo. La primero, el tiempo. El segundo, la salud. Y el tercero, la riqueza. O sea, estas 3 cosas controlan la vida, de las cuales hay que decir que el tiempo da significado a cada una de las cosas, las personifica. Por otra parte, la salud permite disfrutar de aquello que se posee, ¿no? Mientras que la riqueza es un instrumento interesante para poder realizar esto. Más, esto hay que decirlo, hay que añadir una cuarta realidad, que es el valor. O sea, aquel impacto que cada uno es capaz de generar en las otras existencias, una capacidad de donarse a los demás, como es el hecho de poder sentir con los demás, de todo aquello que se ha poseído, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha ocurrido. Creo que no se podrá olvidar aquello que realmente se pudo estar con el otro, compartir con el otro, lo hecho de sentir juntos. No sé qué piensas en el fondo de todo aquello que significaría este trabajo que hizo Monseñor Proaño de asumir la pobreza desde un concepto mucho más elevado que le presenta las cosas desde este afán de hablar de algo mucho más importante.
Yo creo que lo más importante para el ser humano es la dignidad. Yo creo que Proaño fue eso, ¿no? Realmente un hombre que dio dignidad, que generó dignidad. Yo creo, bueno, el dinero dicen que es una porquería, pero es cierto eso, pero ayuda bastante, también es cierto. Pero yo creo que el tema es cómo construir, o sea, porque además aquí tienes pobres estructurales, pobres generados por el sistema, no son pobres per se. Aquí hay alguien que se ha ido enriqueciendo, robando, saqueando recursos públicos. ¿Qué es eso? O sea, nosotros reclamamos que esa apropiación social de la riqueza en pocas manos se transforme y se convierte en una riqueza social para la mayoría de los ecuatorianos, que lo que decía Proaño, se respeten los derechos humanos, el derecho a la tierra, el derecho a la vida, el derecho al sindicato, a la organización social. Por eso peleábamos y por eso seguimos peleando. Yo me acuerdo, hacíamos alfabetización en los mercados, peleábamos en los colegios, en la educación por una educación con libertad. Yo me acuerdo que éramos mucho más radicales que un millón de otras cosas, o sea, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas, o sea, yo creo que en esa época nos inspiraba este afán de construir, de crear, de hacer cosas que iban más allá de lo simple, no solamente pelear por el trabajo, sino por la dignidad, íbamos más allá. Construimos eso. Yo creo que muchos de los compañeros que quisimos, nos respetamos, nos quisimos, caminamos, pero yo por lo menos yo tengo gratos recuerdos de mucha gente, y a pesar de todos los relajos, los problemas que hicimos, que armamos, porque mocosos, o sea, pero yo creo que sí dejamos huellas en muchas partes, ¿no? O sea, yo, pues me decía el otro día que venía el Mario Muñoz, decía yo con el Mario, yo aprendí mucho del Mario Muñoz, aprendí mucho de la gente que estaba ahí, del Fabián Vázquez, del Curi Iglesias, del Víctor Tamayo, de Monseñor Proaño. Aprendimos, fuimos haciéndonos seres humanos, es decir, nos fuimos haciendo cristianos. Yo creo que ese es el tema, o sea, ser cristiano es ser un ser humano consecuente con la vida, y ahí sí entra lo que decíamos Monseñor Gustavo Gutiérrez, comprometidos históricamente, o sea, peleando políticamente en su país, peleando por los derechos de la gente, peleando por transformar y romper todo este marco de injusticias que realmente desvaloriza y destruye a los seres humanos. Yo creo que ese es el papel del cristiano. Entiendo, y siempre intenté así la vaina, sí entendíamos. Pero aquí yo quisiera recordar y citar a alguien, a Gramsci, ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que tú estés ahí y de repente tienes al mismo que ha robado, al mismo que ha explotado, te está hablando de la ética y de la moral cristiana además, ¿no? Además te tiene ahí y te llama de padrino, tienes a un arzobispo, un cardenal, ¿no? Según lo que se ve. Pero lo que acabamos de ver de este señor Rivadeneira, que inclusive se pretende, violando los propios mandamientos, entrar y cuestionarle a un sacerdote, el jesuita Ponce. Hace poco, ¿no? Claro, gente que se llena la boca con la palabra cristiana y no tienen ningún escrúpulo en blasfemar e inclusive violentar los propios ritos de la Iglesia Católica. Sí, pero hace falta todo un esfuerzo también de tipo académico, intelectual, que ponga puntos, por decir así, sobre las IES en este aspecto, porque encontramos que los mismos que hacen eso, de repente les encontramos, ¿cómo se llama?, de perorata en las sedes académicas. Claro. Don Mario. Sí, escuchaba últimamente una pequeña reflexión en la comunidad sobre el tema del Evangelio de estas temporadas, eran horas de análisis, que Jesús les reúne a la gente que les seguía y les atiende, ¿no? Les hace milagros, les cura, todo esto Jesús. Y los apóstoles se acercan y dicen, bueno, Jesús, ¿qué pasa? Y todo esto. Dices que, ¿y por qué te acercas y hablas? Es que dice, parece que toda la gente dice, andan como ovejas sin pastor. Y la reflexión de la comunidad, de unos asistentes de la comunidad decía, pero decía, compañeros, dice, en este tiempo, ahora parece que no tenemos ni pastor civil ni pastor eclesiástico. Comienza a decir ante la situación que está sintiendo la gente, el pueblo, la situación económica, la situación de salud, la situación de sus trabajos, el desempleo y tanto problema que hay, que se siente que hay pobreza, se siente, y que
y que bueno, que es un tema que no Sí, quiero porque entrarle por acabas ahí. de decir si una no- cosa interesantísima no. sobre el pastor. Yo me pregunto, habrá que reflexionar también sobre el pastor, porque estar esperando al pastor para hacer alguna cosa, me parece que no hemos caminado nada, ¿no? Y sobre todo cuando, si es que somos cristianos, sabemos la fuerza del Espíritu Santo y cómo ha enfocado sobre todo el ministerio del Papa Francisco, ¿no? O sea, tenemos el Espíritu Santo que debe llevarnos a hacer cosas nuevas, como él mismo lo dice magistralmente citando al profeta Joel, ¿no? Los viejos verán visiones, los jóvenes, claro, ahí vemos una fuerza de esto. Ahora, si tenemos sociedades que todavía están esperando pastores, podrían seguir esperando y no sabe quién les va a venir. ¿Qué clase de pastor se nos viene Pero encima? pero más que pastores, yo creo que sí podríamos volver a recuperar comunidades, ¿no? Esto. Gente solidaria, gente que no está... Ponte que yo creo que la... Líderes, ¿no? Que, fíjate, tuve la oportunidad de estar en Manaus hace unos meses y de la reunión preparatoria del Sínodo Amazónico. Sí, pero ahí estábamos solo amazónicos, en esos términos que incluyeron por ahí. ¿Qué impacto me dio a mí de verles sacerdotes de las comunidades amazónicos de ahí del Brasil, de Bolivia, de por ahí, desde los lados del Amazonas? Y yo la pregunta que yo me hacía, dijo, y en el Ecuador no tenemos indígenas sacerdotes indígenas, ¿qué pasó? Y ahí me acordé enseguida, por años le cortaron la cabeza a su proyecto que tenía. Bueno, esa era la impresión. Y de verles que el informe de ellos era sobre el sínodo amazónico, de lo que habían conversado con el Papa Francisco tomando café con él, de ellos. 4, 3. Esperemos que haya sido Café Francesco. Si hubiera habido, le hubiéramos mandado a obsequiar. Le vamos a mandar. Así que, Esos, claro, con todo el cariño de las señoras que lo cultivan. Entonces es un pastor, pero que está siendo también violento. O sea, entonces, fíjate, la falta de un liderazgo, y claro que lo que les reunió es la falta de evangelizadoras en toda la región amazónica, de todas las naciones que está. Y entonces ahí viene la cuestión esta de que ¿de dónde sacamos pues los misioneros y todo esto, no? Y la conclusión es que fíjate que los varones probos de las comunidades están sentenciados a seguir un proceso de formación para ordenarles sacerdotes. Así sale la cuestión. Y las mujeres alcanzaron el diaconado. Hasta ahí se sabe. Pero eso no está decidido. Solamente es una de las conclusiones que hay, a más del cuidado de la naturaleza y otras más. Y eso es motivo ahorita fíjate, de que le quieren hacer hablar al Papa Benedicto, que yo pienso que no ha de haber dicho, sino la prensa o alguien de que está defendiendo el celibato. Y al Papa Francisco le pone que es celibato, entonces ahí peleando los papas. No, la cosa no es así, por favor. yo creo que, claro, de alguna manera, pero el Papa Francisco quiere entrar en una vaina más profética, ¿no? Claro. Claro, le están metiendo en un callejón, claro, discutir cosas que pueden ser importantes, pero no creo que sea lo fundamental. Porque yo creo que además la iglesia... Ahora, perdón, topaba este tema porque fíjate, los informes de ver la pobreza de toda la región amazónica, los informes de su situación social y todo, y los proyectos. Y ahora con estos fíjate, Bolsonaros, cómo denunciaban a las ONGs, algunas, en un sector decían de Brasil, decía, de los 100 proyectos, 90 eran de las ONGs y 10 era para el proyecto. Pucha, decía yo, parece que por mi lado también se visora esto, ¿no? Que los proyectos, esto, ¿y dónde? Para solucionar la pobreza, por favor, que siguen la... Pero además yo creo que el otro tema grave en este país, ponte que no tienes una iglesia profética, aquí no tienes ya pastores o gente que... Deben haber sacerdotes, curas, algunas religiosas que quieran que estén comprometidas por procesos de solidaridad con el pueblo, pero en general tienes una jerarquía realmente que, dado las espaldas, hace fuga al pueblo ecuatoriano. Bueno, pero aquí tendrías que medir también lo que significa el rol fundamental que tienen los laicos, Sí, también, que obviamente. me parece que están un poco sometidos, yo diría un poco adormitados con la religiosidad popular. Exacto. Una religiosidad popular que no te responde realmente a lo que es una necesidad real. Te voy a decir, se pueden estar platicando de muchísimos temas,
Cuando dice ver, una de las cosas es, no todo el que dice, Señor, Señor, regalarán el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Claro, así es. De acuerdo, yo estoy Nos plenamente de encontramos acuerdo. en 7 días y tenemos un homenaje al natalicio, este encuentro. Gracias, don Mario Mullo, por venir. Y de esta manera, aunque con nuestras limitaciones, hacemos un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño Villalba en el 110 años de su natalicio. Les agradecemos mucho. No sé si nos despedimos. Manuel. No, pero bueno, para mí ha sido grato volver a reunirme contigo, con Mario Mullo, que ya le veo a los años, y realmente ver o sea, seguir pensando en estas posibilidades de ser consecuentes con esa concepción teológica que realmente nos hace más, no sé, más humanos, más cristianos. Yo creo que eso es Y yo también agradecer esta invitación y contar lo que todavía tengo contacto cuando las comunidades me invitan, yo voy, ¿no? Donde me invitan y trato de llevarme una estampita de Leonidas Proaño, aunque sea pequeñita, y un afiche, ¿no? Y cuando puedo le hago poner en un marquito. Y le llevé la otra vez a a la comunidad. Ellos cogieron el cuadrito del Museo Leonidas Proaño y le fueron a poner en el altar principal. Y digo yo, pero no hace falta que Proaño esté ahí. Proaño es santo. Proaño su santidad está ya merecida. Bueno, y creo que está. El caso es que nos encontramos con algunas cosas. Si se dejan puestos vacíos, otros los llenan. Buena. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí presentes y regresamos en 7 días con un tema nuevo. Muchas gracias, Manuel. Un gusto conocerlo y haberlo visto, Manuel, a los tiempos. Darle un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, César, Ebrayan Chaparsi, Guillermo, que están detrás coordinando todo. Muchísimas gracias. Gracias también.